buenas tardes. Hoy tengo la suerte de contar aquí con la presencia y la compañía de mi amigo Jorge Astiaro. Jorge Astiaro, para los que no los conozcan, es uno de los mejores hipnotistas a nivel internacional. Lleva más de 20 años de práctica ininterrumpida de la hipnosis y él es, igual que yo, somos mexicanos. Nos conocimos, de hecho, aquí en Madrid de forma muy trivial. Me invitó otra amiga para que lo fuera a ver y desde entonces pues, nos hemos llevado muy bien. Jorge actualmente es la única persona que en Madrid hace espectáculos de forma recurrente de hipnosis en teatro. Y como su historia viene muy a colación de lo último que yo hablé, pues le pedí por favor sería un placer para mí entrevistar. Muchas Hola gracias, Juan, Jorge. ¿qué tal? Y hola ¿Y a tú? todos la gente que nos ve. Pues nada, yo aquí pues encantado, sí, ya llevamos un montón de que nos conocemos, ya Sí. yo creo que como 15 años, ¿no? Más, vamos, Más de 15 llevamos años. 20 años los dos en España y 20 desde que años, nos sí, sí, sí. conocimos. Un día me propuso para hacer unos espectáculos en bodas y cosas así y en eventos. Y bueno, desde entonces nos hemos asociado y además pues llevamos juntos también la parte de las consultas, de toda la cuestión de lo que es la aplicación de la hipnosis para ayudar en los aspectos cotidianos a la gente, ¿no? A dormir mejor, relajarse, dejar de fumar, pero muy bien, pues nada. Jorge, ahora me gustaría preguntarte lo siguiente, porque muchas veces la gente ahora ya te ve como gran artista, etcétera, pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Te lo dijeron tus padres? ¿Alguien te inició en esto? ¿O nada que ver? Pues mira, la verdad es que me cayó un rayo cuando era un niño y de repente me di cuenta, no, básicamente yo desde muy niño me llamó mucho la atención el mundo de la magia, de las ilusiones y yo me acuerdo que a mi padre cuando iba a Estados Unidos le pedía que me comprara juegos de magia, me compraron la típica caja esta que le llaman aquí en España magia borrás o el Lili Ledi para los mexicanos. Y bueno, pues ahí empiezas como a adentrarte un poco, pero tuve la suerte de que mi madre en un momento dado encontró un profesor de magia, un mago que daba clases, y me inscribió, yo creo que yo tendría como unos 10, 11 años, y ahí es donde yo empecé a aprender cosas un poquito más avanzadas con las cuales empecé a sorprender a mis amigos, familiares, a la gente a través de mucha práctica. Pero me di cuenta de que la magia se me quedaba corta, me faltaba algo un poco más... pues que generara una emoción más fuerte, porque muchas veces tú le hacías un juego de cartas, un truco de cartas, un truco de monedas a la gente y se sorprendían mucho, pero al final la respuesta o lo que te decían al final era, bueno, a ver, hazlo otra vez, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Porque querían saber el Truco, misterio, ¿no? el truco, porque lo veían como un acertijo. Y de hecho en un viaje que hice yo aquí a Madrid, porque mi padre era de aquí de Madrid, estuve en una tienda de magia donde me compré mis primeros libros de mentalismo. El mentalismo es una rama de la magia que se basa más en técnicas psicológicas para crear la ilusión de que tienes como un sexto sentido. Y entonces ahí me di cuenta de que una de las cosas que se utilizaba mucho en el mentalismo era la sugestión. La sugestión lo que hacía es que creaba pues una creencia en tu mente subconsciente que de pronto la sentías. Por ejemplo, empecé a jugar con la sensación de que una persona que tenía una moneda o una pelotita de esponja en la mano no iba a poder abrir la mano. Y había un porcentaje de gente que dándole esa sugestión No lo habría. no la abría y flipaban, ¿no? Porque entre más trataban de abrirla, menos podían. Entonces, cuando abrían la mano y les desaparecía la moneda o les aparecían más pelotitas, ya no era tan impactante como el hecho de que no pudieran haber abierto la mano, porque para ellos era imposible. Lo demás, pues yo podía haberles engañado y hecho, pero eso lo estaban sintiendo de verdad. Y era solo el poder de su propia imaginación, de la sugestión, que la habían aceptado sin darse cuenta. Y entonces yo dije, esto es lo más cercano a la magia para mí. Y ahí empecé a investigar más sobre la hipnosis y cómo podía amplificar la respuesta de esa sugestión a través de técnicas hipnóticas. Y ahí me fui metiendo a aprender hipnosis. Y al principio, aunque yo lo enfoqué mucho a la parte de espectáculo, pronto pues me di cuenta de que también tenía aplicaciones, ¿no? Para ayudar a gente a dejar de fumar, a relajarse. Y bueno, pues eso fue un poco como yo entré a este mundo. Pero ¿Tú estudiaste? no, yo no ¿O estudié, estudiaste otra carrera? Porque aquí en hipnosis. España No. todo el mundo tienes que estudiar una carrera, Bueno, en España, en México, en todos lados. ¿Qué Bueno, te decían tus a ver, padres, por ejemplo? yo creo que yo estudié ingeniería en electrónica En y electrónica. comunicaciones sí, Nada que ver. en México. Nada que ver, tenía que ver más con pues de alguna manera también darle gusto a tus padres, ¿no? Porque en ese entonces, bueno, siempre, pues, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos y les quieren dar una educación, una formación, y en ese entonces pues me dijeron que eligiera una carrera, y a mí me llamó la atención la carrera de ingeniería en electrónica, y la disfruté, porque me dio unas herramientas muy buenas, pero yo desde siempre tenía ese gusanillo de querer pues, dedicarme más a la magia. Lo que pasa es que no tenía a nadie en mi entorno que fuera artista o que se dedicara, que me pudiera decir, oye, de esto sí se puede vivir,
o de esto puedes hacer. Al contrario, los mensajes que yo estaba recibiendo en casa, cuando yo a lo mejor en algún momento dije, oye, yo quiero dedicarme a la magia o quiero dedicarme al espectáculo, pues era, no, 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 eso es un hobby. Primero estudia una carrera y ya luego te dedicas a eso, pero primero tienes que tener una carrera. Y no es un mal consejo, pero claro, a los 18, 17 años que tienes que elegir una carrera, tampoco tienes, yo creo que muy claro. Tienes una sensación a lo mejor de que quieres hacer algo diferente, pero tampoco sabes porque no tienes ninguna referencia. Entonces yo estudié la carrera, hice toda mi carrera de ingeniería, me dediqué varios años a trabajar como ingeniero, pero sí me di cuenta muy pronto de que a mí no me llenaba el estar en una oficina, en una empresa multinacional, el estar como luchando por subir de puesto. Me gustaba la parte de la electrónica porque es una parte muy, muy creativa, pero yo me di cuenta de que la carrera a mí lo que me había dado era una herramienta para aprender cosas, para entender conceptos, para ciertas herramientas que luego utilicé y sigo utilizando para lo que sí me gusta hacer. Y un día, yo siempre estaba como inquieto con esto, y un día me empezó a surgir la oportunidad de pues explorar más esa parte artística, porque me empezó a salir más oportunidades de hacer programas de televisión en México, empecé a hacer más espectáculos, empecé a trabajar más en ello, y me planteé, porque yo trabajaba en ese entonces en una empresa multinacional, y de pronto en un viaje que hice a San Miguel de Allende, precisamente, ahí fue como que donde me llegó esa inspiración, dije, tengo que probar, tengo que darme cuenta yo si soy capaz de vivir de esto y no hacerle caso a todas las demás personas o lo que opinan los demás, sino realmente qué es lo que yo necesito, y para ello tengo que arriesgarme, tengo que probar, porque si no pruebo nunca voy a saber si puedo vivir de esto. Y si trato de compaginar las dos cosas, pues probablemente ni sea un buen ingeniero ni sea un buen artista, porque llega un momento en donde pues tienes que poner toda la carne en el asador en una dirección. Y entonces en ese momento tomé la decisión de renunciar a mi trabajo como ingeniero de proyectos, como project manager, y yo me acuerdo que estaba un poco temeroso de lo que me iban a decir mis compañeros, el jefe, porque me iban a decir, oye, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo te vas a ir ahí al mundo del circo y a vivir del cuento, cosa, ¿no? Porque dicen que uno de los que vivimos del cuento, y sí, de alguna manera vivimos de contar cuentos, ¿no? Pero efectivamente yo estaba con mucho miedo de lo que iban a opinar mis compañeros de trabajo y un poco pues ese rechazo, porque claro, eso es lo que yo había vivido un poco en casa, ¿no? Claro. No con mala intención, pero sí con una situación de tratar de protegerme. No, esto no es una carrera, de tratar a lo mejor de no fomentar demasiado para que yo estudiara. Que yo se los agradezco, ¿eh? La verdad es que el haber estudiado la carrera me ha dado unas herramientas que quizás yo no hubiera tenido. Me acuerdo que me comentaste una vez que tenías una anécdota ya en España, al principio, que obviamente los inicios empresariales no os creáis que son fáciles, o subes, bajas, pero que siempre que hablabas con tu madre y le decías, oye, mira, me van a contratar, voy a hacer un espectáculo, tú estabas de subidón. Sí, y cuando tú tenías y cuando entrabas a un trabajo, ella era la que se alegraba. Cuéntame un poquito esa parte. Sí, bueno, para acabar un poco, pues yo renuncié al trabajo de ingeniero, para ya terminar la anécdota anterior, acabé con el trabajo de ingeniero, renuncié, y cuando se los dije a mis compañeros y a mi jefe, la reacción que tuve fue totalmente diferente a la que yo esperaba, porque de pronto me di cuenta de que estaban sorprendidos, que me admiraban de alguna manera, me felicitaron, me dijeron qué bien que tengas tan claro lo que quieres hacer, y sobre todo que sepas que quieres hacer esto y que te atrevas a hacerlo, que tengas el valor de dejar un trabajo, entre comillas, seguro, fijo, por seguir tus sueños. Y me sorprendió mucho porque en ese momento me di cuenta que había mucha gente en mi oficina, en mi trabajo, que no era feliz en el trabajo que estaba haciendo. Lo hacía porque era un modo de sobrevivir, de vivir, pero que quizás inclusive no tenían claro qué es lo que querían hacer en la vida. Entonces fue una sorpresa darme cuenta que la gente de alguna manera me apoyaba en esa decisión. Ahora que hay mucha gente en España, sobre todo por la nieve, me parte del corazón cuando oigo a chavales de 15, 20 años que ven el futuro totalmente gris, sin oportunidades, sin nada, para que esté una carrera, para que me paguen 700, 1000 euros. ¿Qué le dirías a una persona de estas? Arriésgate, haz algo. Pues yo creo que sí. A ver, lo primero que tienen que hacer es tener claro qué es lo que quieren hacer. Yo, una de las cosas que hice fue, me acuerdo, en un libro, no me acuerdo el nombre del libro, y siempre me arrepiento, pero fue un libro que me hizo cuestionarme. Básicamente lo que decía era, siéntate con un lápiz, un papel, y escribe, si tú no tuvieras un problema de dinero, de tener que conseguir dinero, ni de tiempo,
¿a qué dedicarías tu tiempo de manera productiva de alguna cosa que te gustaría hacer? O sea, que no tuvieras esas limitaciones. Y en ese momento me di cuenta de que yo lo que más me gustaba era pues estar en un escenario o presentarme o sorprender a la gente, asombrarlas a través de estas experiencias. Y entonces, en ese momento fue cuando yo me di cuenta de lo que yo quería. Entonces hay que cuestionarse, porque muchas veces lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que nos hace felices, qué tipo de trabajo, y no poner limitaciones, porque a veces decimos, sí, claro, a mí me haría feliz viajar, por ejemplo. Pues sí, a todos, ¿no? Nos gusta. Pero ¿se puede vivir de viajar? Pues hoy nos damos cuenta de que sí, los canales de YouTube, los canales de Instagram, hay youtubers que viven eso, de viajar, de ir por sitios en todo el mundo y viajando. Entonces, hoy por hoy creo que hay una cosa muy interesante. Por un lado está la gente que cree que, o tiene esa creencia, de que son creencias limitantes, que tiene que tener un trabajo fijo, con un horario fijo, con un salario fijo, porque esa es la seguridad. Pero también nos damos cuenta que esa seguridad también es ficticia, porque te pueden echar perfectamente del trabajo y muchas veces pues a lo mejor estás luchando porque te despidan para que te den el paro y la indemnización, y entonces estás años y años en un trabajo que no te gusta y encima, pues como dicen aquí, puteado, ¿no? Entonces hay personas de estas, pero también creo que hoy en día, a través de un poco las crisis que hemos pasado y todo lo que es Internet, todo lo que es YouTube, todo lo que es todas estas nuevas tecnologías, nos han demostrado de que nosotros podemos hacer cosas que antes eran impensables. O sea, chavales de 18 años que de pronto tienen canales de YouTube que hacen, o sea, tienen más audiencia que la televisión, por ejemplo. Entonces, claro, gente que vive de los videojuegos, eso es impensable. Tú imagínate decirle a nuestra edad que vas a vivir de los videojuegos. Se van a decir, pues, entonces, ahora, ahí creo que también es bien importante que la gente no se confunda, porque para que vivas tienes que ser un verdadero profesional. Porque bueno, obviamente hay mucha gente que ha hecho hipnosis, pero muy poca. La realidad es que tú eres el único en Madrid que hace espectáculos de hipnosis en bueno, teatro. No soy el único, pero sí el que lleva más tiempo. Bueno, ya un poco por ir terminando, Jorge, lo que sí me gustaría es que comentáramos un poco cómo fue nuestra relación, así ya de negocios. Yo me acuerdo que tú estabas en el teatro, te fui a ver, y luego en España justamente en ese momento apareció una ley antitabaco de las más radicales del mundo, en un país que era el que más tabaquismo del mundo tenía. Y yo te pregunté, oye Jorge, yo sé que tú puedes ayudar a la gente a dejar de fumar. Y entonces te propuse que hiciéramos algo entre mi empresa de marketing y tú, que tenías una herramienta, para que nos juntáramos y pudiéramos ayudar a la gente a dejar de fumar, a dormir mejor, etcétera. Y a lo tonto, pues llevamos 5 años y hemos ayudado a más de cientos de personas a hacer esto. Esto lo comento porque muchas veces la gente piensa que todo lo tiene que hacer solo y no piensa en asociaciones. De hecho, a ver, a mí me pasó que al principio yo era como el hombre orquesta, ¿no? Yo me hacía mis propias páginas web, hacía mis llamadas, negociaba con los clientes, me hacía mi propia publicidad, y te vas dando cuenta conforme te vas profesionalizando y vas, digamos, avanzando en tu negocio, que efectivamente no puedes hacer nada tú solo. De hecho, lo más importante es tener un buen equipo, porque un buen equipo de gente es el que te va a hacer crecer, y gente que te aporte cosas que tú no puedes aportar muchas veces. Entonces, sí es importante darse cuenta de eso, porque al principio uno quiere abarcar todo y es muy difícil. En cambio, el hacer un buen equipo requiere muy buena vista y también muy buenas relaciones. Entonces sí, nos conocimos y fue muy curioso porque, claro, Juan Fernando pues te vende cualquier cosa de manera increíble. Entonces es un vendedor, digamos que nato, y yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho vender. Y venderme a mí mismo, porque al final de cuentas lo que estamos vendiendo es a mí mismo, de alguna manera, en los espectáculos, en la hipnosis, aunque estamos vendiendo la hipnosis, pero no es un producto. Entonces es muy difícil para mí. Entonces el tener una persona que me ayude a buscar las maneras de llegarle a más gente, de decir lo que hacemos de una manera indirecta, sin que yo tenga que hablar bien de mí, porque yo, claro, si yo hablo bien de mí parezco un pedante y narcisista, ¿no? En cambio, cuando es una tercera persona normalmente es mejor. Y luego pues también pues hemos ido encontrando muchas herramientas para poder ayudar, porque yo creo que siempre el objetivo de los dos ha sido encontrar algo que pueda aportarle algo positivo a las personas, y aparte pues tener esa parte de que también nos beneficie, pero siempre buscando el apoyo y la cuestión de buscar esa capacidad de dar y aportar algo útil a las personas que nos vienen a ver, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Yo simplemente concluir con una frase que usa mucho Tony Robbins,
donde dice que si tú aportas valor a la vida de las personas, el dinero nunca será un problema, porque el dinero al final es un resultado de hacer las cosas bien y de ayudar a un montón de gente. Y sobre todo, en mi opinión, es hacer lo que más te guste hacer, porque si lo haces no te cuesta trabajo, no te genera ninguna dificultad, sino que al contrario, lo disfrutas. De hecho, a mí me pasó que me costaba valorar y cobrar bien mi trabajo, porque lo disfrutaba tanto que sentía que estaba cobrando por algo que me gustaba hacer, y como que tenemos eso en mente, que no, que tenemos que cobrar algo que no nos gusta hacer, y no es cierto. También tenemos que saber valorar nuestro trabajo aunque nos guste, y eso pues tuve que desprogramar de mi mente ese mensaje o esas creencias limitantes que no me estaban permitiendo vivir plenamente de mi profesión, ¿no? Que es esto. Perfecto. Pues Jorge, te agradezco, espero que esta entrevista les sirva para que vean que sí hay miles de formas de cambiar la vida, de hacer realmente lo que te gusta en la vida y ganarte la vida haciendo esto. Muchas gracias y hasta pronto y mucha suerte.